Estamos de regreso en este su noticiero comunitario Ecuador en Contacto y en estos momentos nos vamos a trasladar hasta la Asamblea Nacional, donde hoy martes 16 de mayo inicia el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por el presunto delito de peculado y el cual apuesta por una censura y destitución. Los interpelantes del proceso han señalado la culpabilidad del primer mandatario, mientras que desde el oficialismo se insiste en que el presidente Lasso es inocente y lo que buscan con el proceso es desestabilizar al país. Según la historia de Ecuador, es la primera vez que un mandatario es sometido a un juicio político desde que se aprobó la Constitución de 2008. Les vamos a compartir algunos datos de este proceso. En el día del juicio, los asambleístas interpelantes tendrán 2 horas para exponer la acusación que debe llevarse sobre la base de las pruebas solicitadas y actuadas. El presidente Lasso tendrá hasta 3 horas para sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Después de esto, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de 1 hora. Una vez acaben estas intervenciones, el primer mandatario deberá retirarse del Pleno. Aquí empezará el debate en la Asamblea, en el cual podrán intervenir todos los 137 asambleístas y exponer sus puntos de vista sobre el proceso. Una vez concluido este debate en un plazo de 5 días, el presidente de la Asamblea Nacional debe convocar a la sesión del Pleno para resolver el juicio político. Para la censura del presidente Lasso se necesitan de al menos 92 votos favorables. Vamos de inmediato con nuestro compañero Rolando Goyes para que nos cuente el ambiente que se vive en estos momentos en la Asamblea Nacional. Rolando, escuchamos. Corapa informa. Y el país integra, sí, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Nos encontramos aquí en el ala oriental de la Asamblea Nacional, en donde hace pocos minutos inició la sesión 872 de la Asamblea Nacional. El primer punto del orden del día fue también conocer la renuncia irrevocable del el asambleísta Peter C., quien, según el memorándum que llegó hasta el Pleno Legislativo, renuncia por asuntos personales. Se posesionó también a la asambleísta Alternas Llanos, quien desde hoy también ocupará este curul. Comentarles que entre algunas de las novedades, en primera instancia, a las 9 de la mañana, se hizo un barrido por parte de los agentes de seguridad y también personal especializado. Una de las primeras bancadas en llegar fue la bancada de UNES, quien al grito de Ecuador ingresó hasta el Palacio Legislativo. Como lo mencionabas, Elba, esta es luego de 100 años, es la primera oportunidad desde que Ecuador regresó a la democracia en 1979, que se sigue un juicio político a un primer mandatario. El primero habría sido en 1933, según el historiador Juan Paz Imiño. Como podemos apreciar a nuestras espaldas, también existe bastante expectativa de la prensa nacional e internacional en lo referente a lo que será este juicio político. Se estima que se utilicen 2 horas para lo que será los interpelantes, que sería la asambleísta Viviana Veloz y el asambleísta Esteban Torres, y posterior a esto se tiene determinado que un lapso de 3 horas que puede utilizar el primer mandatario para su defensa. Como al interior del Palacio Legislativo. Nosotros pudimos conversar previo a este inicio de sesión con la asambleísta Gisela Garzón de UNES, quien se refirió a lo que será este proceso, cómo está distribuido también la participación de los interpelantes, lo que también se espera luego que concluya el mismo. Escuchemos a continuación a la asambleísta Gisela Garzón.
Asambleísta, ¿cuál es la expectativa? Hoy inicia el proceso de juicio político del presidente Guillermo Lasso. Hemos llegado a este punto pasando varios de los momentos y varios de los filtros importantes que había que cumplir respecto al procedimiento y a lo que indica la ley. Y ahora estamos acá, a pesar de la cantidad de intenciones que hubo de parte del gobierno, de parte de sus defensores, de torpedear el juicio político, de darle largas, de suspenderlo, de archivarlo. Y es un momento importante también en un punto crítico en términos de cómo está el país en materia de seguridad y demás, pero sobre todo en la posibilidad de que el presidente de la República enfrente al legislativo, que se vuelve su contrapeso y que en este momento demostrará de parte de los interpelantes la contundencia de las pruebas y seguramente en el curso del debate se escucharán también diferentes posturas, pero es un momento histórico para que se siente un precedente respecto a que un presidente de la República no puede llegar al cargo a enriquecerse o enriquecer a su familia. Viviana Veloz va a ser la interpelante en esta ocasión. Son 2 horas que va a tener ella. ¿Cómo está distribuido también durante la jornada? Son 2 horas entre los interpelantes, entonces tendrá que ser 1 hora entre Esteban y 1 hora entre Viviana, y a la posibilidad de haber réplicas también puede darse otro momento, y de ahí en el debate también, en nuestro caso, sustanciaremos y aportaremos los elementos con base en las pruebas que se presentaron en la comisión. El presidente de la República, ¿cuánto tiene para su defensa? Él tiene 3 horas, para su defensa. Ha quedado claro, y ustedes lo saben, que no ha habido ninguna intención de la institución de evitar que venga, que pase un mal momento, que no tenga los accesos correspondientes, que la seguridad no puede estar aquí. Al contrario, hasta ayer en la tarde se cerró una de las últimas reuniones respecto a la logística del tema, porque entendemos que como primer mandatario tiene también su propia seguridad y sus propios protocolos, así es que no se crea que la Asamblea ha puesto una traba o algo por el estilo al presidente, para nada. Más bien queremos que esta sesión fluya porque nos está viendo el país y el país tiene que ver a una institución como la Asamblea Nacional a la altura. ¿Se lograrán los votos necesarios para la censura del primer mandatario? Espero que sí. Ustedes saben que siempre he sido muy cauta en asegurar o ratificar la existencia de los votos, pero me parece que en este punto y con lo que se conozca en este momento respecto a las pruebas, podremos hablar que aquellos que están dudando tomen una decisión finalmente. ¿Cuál es su criterio frente a una posible muerte cruzada? Lo hemos dicho como fuerza política, no le tenemos miedo a la muerte cruzada, es una salida constitucional también. Para nosotros no es ni una herramienta de chantaje ni nada por el estilo, sino una herramienta que tiene el presidente en sus manos y de darse la cogeremos. Gracias, asambleísta. Gracias a Buen día. ustedes. Aló. Y podíamos escuchar también lo que se está dando al interior del pleno de la legislatura. Como lo comentábamos al inicio de esta transmisión, nos encontramos aquí en el ala oriental, donde la prensa nacional e internacional se encuentra distribuida. En el otra ala se encuentra de lo que conocemos también los ministros de Estado, quien acompañarán al primer mandatario, que se espera que su arribo sea a las 12:30. 3 horas tendrá para poder hacer su derecho a la defensa, y posterior a esto vendrá también la parte que se pueda interpelar y también dar respuesta a los cuestionamientos que se hagan desde los legisladores. Comentarles también que, como lo señalamos, personal de la escolta presidencial, Policía Nacional, se encuentran en los exteriores de la Asamblea garantizando el acceso sobre todo de los ministros y también del primer mandatario, que, como lo reiteramos, será a las 12:30. Podemos apreciar que existe gran expectativa de la prensa nacional e internacional, donde nos encontramos ubicados aquí en el ala oriental del Palacio Legislativos. Son 109 asambleístas que se han registrado en primera instancia aquí en la sesión 872 de la Asamblea Nacional. Recordar nuevamente que el primer punto del orden del día fue la posesión también de la asambleísta Pilar Llanos en reemplazo de Peter C., quien hizo conocer su renuncia irrevocable y ha señalado, según el oficio, que sería por asuntos personales. Una vez que concluyó esta principalización de la asambleísta Pilar Llanos, se entonó el himno nacional del Ecuador. Se pidió a los asambleístas también de inmediato que se pueda ya dar inicio al único punto del orden del día, que es el proceso de juicio al presidente Guillermo Lasso. Como lo reiteramos, este proceso es el primero que se cumple luego de 100 años, luego que Ecuador retornara a la democracia en el año de 1979. Tan solo un presidente ha sido destituido por este mecanismo, y que es Juan de Dios Martínez en 1930.
33. Guillermo Lasso se convierte en primer presidente de la historia constitucional desde 1979 que está siendo sometido a este juicio político. Vemos también que existen expectativa también al interior de los asambleístas. Gisela Garzón, la asambleísta de UNES, mencionaba que en 2 horas se tienen los interpelantes para que puedan dar también, presentar sus pruebas. Sería Viviana Veloz y la asambleísta Esteban Torres, que tiene una hora para cada uno de los interpelantes, y posterior 12 horas 30, cuando ingrese el presidente, tendría el lapso de 3 horas para presentar su defensa. Mencionábamos también que al ingreso de la bancada de UNES pudimos ver que quien la encabezaba era la asambleísta Viviana Veloz, y también se ingresó gritando Ecuador, Ecuador. Nosotros vamos a seguir atentos también de lo que pueda darse en los siguientes minutos aquí en la Asamblea Nacional, para que puedan ustedes también seguir la transmisión que estamos realizando desde aquí, desde el ala oriental, donde está distribuida la prensa tanto nacional e internacional. La asambleísta Gisela Garzón también mencionaba que esperan contar con los votos necesarios para que hoy se pueda dar paso a la censura del primer mandatario, quien ha dicho que ha faltado sobre todo a sus promesas de campaña, que no ha cumplido en sus 100 primeros días lo que ofreció: seguridad, empleo y educación. Nosotros vamos a ir atentos, como lo mencionamos, vamos a seguir en esta transmisión especial, pero ¿qué pasa también en los exteriores y qué información nos puede dar nuestra compañera Elba Luzardo? Con ella regresamos a estudios. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Le agradecemos a nuestros compañeros que se han movilizado hasta la Asamblea Nacional para contarnos detalles de este proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Como les mencionamos, amigas y amigos, hoy martes 16 de mayo de 2023 inicia el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por el presunto delito de peculado. Aquí los asambleístas Viviana Veloz de UNES y Esteban Torres del Partido Social Cristiano llevarán adelante la interpelación por el lapso de 2 horas, sobre la base de las pruebas solicitadas y actuadas, mientras que el presidente Guillermo Lasso tendrá hasta 3 horas para sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Después de esto, comentarles que cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de 1 hora. Una vez acaben estas intervenciones, el primer mandatario deberá retirarse del Pleno de la Asamblea Nacional, y aquí el presidente Virgilio Saquicela convocará al debate en la Asamblea. En este debate podrán intervenir todos los 137 asambleístas y exponer sus puntos sobre el proceso. Una vez concluido este debate, en un plazo de 5 días, el presidente de la Asamblea Nacional debe convocar a la sesión del Pleno para resolver el juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En este caso, los interpelantes se mantienen en que el presidente Guillermo Lasso conocía de estos casos de corrupción, y también han señalado la iniciativa de tener una censura por parte del presidente Guillermo Lasso. Para esto se necesitan 92 votos favorables.